Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigida por su facilitador y profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición es para el Colegio Mayor Sistema San Marcos, para los alumnos del segundo año de secundaria. Ingresamos al tema número 6, que corresponde a el tiempo y el clima. A ver, jóvenes, siempre se ha hablado de esa diferencia del clima y qué es el tiempo, y en la forma popular a veces cometemos la ligereza de decir, ¿cómo está el clima ahora en Lima? ¿Cómo está el clima acá? No, está haciendo mucho frío en este clima. Hoy el clima está lloviendo hoy día, se dice, ¿no? Entonces, son errores. Cuando hablamos de un día, nos estamos refiriendo al tiempo, porque el tiempo es el estado de la atmósfera en un sitio particular durante un corto periodo, que puede ser en este caso durante el día, nada más. Y eso lo estudia la meteorología, Pero recuerde, es el tiempo, es el estado de la atmósfera en un sitio en particular y durante un corto tiempo. A eso es lo que se llama el tiempo, ¿de acuerdo? En cambio, el clima se refiere ya a mayor periodo, es un periodo largo. Se produce, por ejemplo, elementos significativos durante 30 años consecutivos, entonces se puede ya determinar una definición. Entonces, la climatología, que es la que estudia el clima, por ejemplo, puede dar como característica de un lugar siempre y cuando se ha repetido esa característica no menor de 30 años. ¿De acuerdo? Si este año, el mes de enero, ha sido todo este mes ha sido lluvioso, yo no puedo decir que el clima es lluvioso en este caso. Pero si consecutivamente pasan 30 años, cada año se repite lo mismo, entonces si un mínimo de 30 años se repite, que en el mes de enero es lluvioso, entonces yo puedo decir que el clima en el mes de enero en tal lugar es lluvioso, ¿de acuerdo? Pero como mínimo tienen que pasar 30 años. No porque sucede 1 o 2 años seguidos, ya voy a decir que es el clima, ¿de acuerdo? En conclusión, el tiempo es en corto espacio, ¿de acuerdo? El tiempo, lo que está pasando en el momento, y el clima es un promedio que se ha sacado a través de años, ¿de acuerdo? Entonces, eso para definir básicamente acá. Y comúnmente lo definen como ustedes ven aquí en la práctica, dice clima es el conjunto de valores normales para una determinada región, el promedio a lo largo de muchísimos años de temperatura, humedad, presión atmosférica, precipitaciones, cosas por el estilo. Pero recuerden, eso como decía, muchísimos años, se ha determinado que sea 30 años. Y cuando se habla del tiempo, se refiere a las condiciones de temperatura, humedad, presión, etcétera, que existen en un momento y en un lugar determinado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una diferencia, en primer lugar, entre lo que es el clima y el tiempo. Ahora, ¿cuáles son los elementos fundamentales del clima? Aquí tenemos que definir algunos aspectos. Por ejemplo, cuando hablamos del grado de calor específico que tiene el aire en un lugar y en un momento determinado. ¿Cómo está la temperatura en este lugar? Entonces tenemos que ver cuál es el grado de calor que hay. Para lo cual, en la temperatura, para saber la cantidad o el grado de calor que hay, recurrimos al termómetro. Con el termómetro nos da un indicador de cómo está la temperatura. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablamos de precipitaciones, en este caso, aquí hay que ver lo siguiente. Si hablamos de precipitaciones, tenemos que notar de que una precipitación es cualquier forma, recuerden así, es cualquier forma, eh, digamos, hidrometeorológicamente, que cae de la atmósfera y llega a la superficie terrestre, ¿de acuerdo? Cualquier precipitación así, dentro del campo hidrometeorológico que cae de la atmósfera y llega a la superficie terrestre.
Esto puede ser, por ejemplo, la lluvia, la llovizna, la nieve, el aguanieve, el granizo, ¿de acuerdo? Aquí no se considera, por ejemplo, la neblina, no está considerado así, tampoco el rocío, no, porque son formas de condensación y no de precipitación, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, y en esas precipitaciones, son medidas ¿por qué? Por el pluviómetro, ¿de acuerdo? Esas precipitaciones son medidas por el pluviómetro. Otro punto, ¿cuál es la presión atmosférica? Ahora, en cuanto a la presión atmosférica, se tiene en cuenta que viene a ser el peso del aire que descansa sobre la superficie de la Tierra, también en un lugar determinado. Imaginariamente nos hacemos una columna sobre nosotros, hacia arriba una columna, y podemos decir cuánto pesa esa columna, esa parte de la atmósfera sobre mí, cuánto es mi presión atmosférica. Eso siempre se grafica, ¿no? En la parte atmosférica eh, y es medida por el barómetro, ¿cierto? El barómetro mide lo que es una presión atmosférica. El, el viento es otro de los puntos, por ejemplo, el viento. ¿Qué viene a ser el viento? Es el movimiento en masa del aire de acuerdo a la diferencia de presiones atmosféricas. ¿De acuerdo? Es por la diferencia de presiones atmosféricas. Por ejemplo, una frase muy importante de un geógrafo fue que decía que la compensación de las diferencias de presión atmosférica entre dos puntos ocasionan los vientos. Bueno, pero nosotros tenemos, si diferencia de presiones, se producen los vientos. Es decir, si una zona, a ver, para que tengan una idea, en una zona caliente el sol, el oxígeno se comienza a elevar. Es una zona caliente. Y al elevarse el oxígeno, entonces disminuye la presión atmosférica. Otro lugar que está cercano, que no, o no le ha dado el sol, entonces ahí está frío, quiere decir que hay mayor cantidad de oxígeno, no se ha elevado, y entonces hay mayor cantidad de oxígeno, mayor presión atmosférica. Entonces, como en un lugar hay baja presión y en otra alta presión atmosférica, los vientos de la alta presión atmosférica se vienen al lugar de la baja presión atmosférica. Va a cubrir esa zona, ese espacio que el oxígeno, por haberse calentado la atmósfera, el oxígeno se ha elevado. ¿De acuerdo? Por eso cuando estamos en lugares así muy calientes, respiramos y nos falta el aire porque el oxígeno por el calor se ha elevado. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia de presiones, recuerden, diferencia de presiones ocasionan los vientos. Recalco mucho esto porque ha venido siempre preguntas en San Marcos referente a esto. Y que el viento no hay diferencia de clima, no hay diferencia de temperatura, sino es por la diferencia de presiones. Y es medida, ¿por qué? Por el anemómetro. El anemómetro es que mide las presiones atmosféricas. En este caso, perdón, el viento. Entonces, en conclusión, jóvenes, también podemos decir el clima. Ya entrando ya al clima, podemos mencionar nosotros eh, como un resumen que el clima en sí es un conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan a una determinada región. Entre esas características fundamentales o las condiciones, llamémosle factores principales, ¿cuáles vienen a ser? La latitud. ¿Y qué cosa es la latitud? Como ustedes saben, es la distancia que hay de un punto cualquiera de la Tierra con respecto a la línea ecuatorial. Entonces, por la forma que tiene la Tierra, un geoide casi esférico, los rayos solares van a caer con mayor precisión, con mayor intensidad en la línea ecuatorial, ¿de acuerdo? Y se va a ir expandiendo hacia los trópicos, tanto al trópico de Cáncer como al trópico de Capricornio. Entre los trópicos, esa zona que está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, se le llama siempre una zona cálida.
acuerdo? Y de los trópicos a los círculos polares, en este caso se le llama zonas templadas, que ahí la radiación solar es menor, ¿de acuerdo? Y luego de los círculos o circunferencias polares hacia los polos, ya viene lo que se llama la zona fría. Entonces, eso se debe a la forma que tiene la Tierra y entonces tomamos una latitud. Cuanto más se aleje, en otras palabras, cuanto más se aleje la línea ecuatorial, se supone que la temperatura es menor. Línea ecuatorial, la temperatura es más fuerte. Ese es un factor, pero no es determinante, es uno de los factores. Porque otro punto viene a ser, ¿cuál? Otro factor, la altitud. Que viene a ser la altitud, la distancia que hay de un punto con respecto al nivel del mar. Eso es la altitud. Entonces, ¿qué significa eso? Pongamos que dos localidades, diversos sitios, ¿no?, están en la línea ecuatorial, pero un punto, estando en la línea ecuatorial, está cerca de la orilla del mar, en este caso a una baja altitud, y otro punto que también está en la línea ecuatorial está en una cordillera. Entonces, a unos 3.000, 4.500 metros sobre el nivel del mar, a pesar que está en línea ecuatorial, pero ahí influye la altitud, porque a mayor altitud, entonces hay mayor frío, se puede decir así, ¿no? Hay mayor frío a la mayor altitud, porque inclusive se puede decir que la temperatura desciende 1 grado cada 180 metros de ascenso. O sea, subimos a una cordillera 180 metros que estamos subiendo hacia la parte de la montaña, y cada 180 metros aumenta aproximadamente, o sea, desciende 1 grado de temperatura. Entonces va descendiendo conforme uno sube a mayor altitud, así se puede decir, a mayor altitud, hay menor presión atmosférica en este caso. Bien, entonces, ahora jóvenes, eso con respecto a la altitud. Los lugares que están cerca al mar tendrán otro clima, otro tiempo, diferente a lugares que están alejados del mar y en las alturas, ¿no? Es más frío. Ya, eso en cuanto a la altitud. Otro factor es la distancia al mar, que muchos le llaman la continentalidad. ¿Qué significa? Que los lugares que están cerca a un mar, a un gran lago o a un gran río caudaloso, ese lugar que está cerca a los mares, al mar, entonces su clima, su temperatura va a ser diferente. ¿Y por qué? Porque, un ejemplo, durante el día los rayos solares calientan el agua de la laguna, del mar, las calienta, y el agua, como es buena conductora de energía solar, durante todo el día ha almacenado ese calor del sol, almacenado, lo ha guardado, como se puede decir así, el calor. Y luego en las noches, que ya se va el sol, aparentemente se va el sol, entonces en las noches todo ese calor que los mares han guardado lo vierte a la atmósfera y hace que en las noches no sean muy frías. Los que estamos cerca del mar vemos unas noches que no son muy frías. Esa es la diferencia con un lugar continental que está lejos del mar, entre tierra nada más. Quiere decir que en el día es el lugar que está así, como por ejemplo la Pampa de Junín, por ejemplo, ¿no? Un lugar que está en la serranía y las planicies, no hay lagos, y entonces, ¿qué sucede? El sol en el día calienta la tierra, pero la tierra es mala conductora de energía solar. La tierra no guarda energía. La arena, la roca no guardan energía. Simplemente llega el calor, se va el sol, se enfrían de inmediato. No han retenido, más bien hay la reflexión. Por lo tanto, las noches, como no hay energía, no se ha guardado energía, son más frías, porque estamos lejos del mar o de los lagos. Entonces, a eso se refiere la continentalidad, o que uno le llama distancia al mar. Esos son pues 3 factores fundamentales en lo que viene a ser el clima. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, les he dado un resumen y
con ustedes que se les envía un archivo en la que ya le estoy describiendo lo que le acabo de manifestar para que ustedes repasen y saquen un resumen para su cuaderno. Bien, gracias joven por su atención. Nos vemos hasta la próxima.